Has llegado a la galería. Te acompañan Luis Cordero y a los mandos Pablo Pelanas. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte. Creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. ¿Quién lo probó? Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche pone en mi mejilla la solitaria rosa de tu Pero ha piel. pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Fortuna. Por años disfrutar del error y de su enmienda, haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar o sí en iglesias, leer, oír la música querida, ser en la noche un ser como en el día, no ser casada en un negocio, medida en cabras, sufrir gobierno de parientes o legal lapidación, no desfilar ya nunca y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro, descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada, ser humano y mujer, ni más ni menos. Ida Vitale. Saludos a todos los que nos seguís al otro lado de vuestro dispositivo electrónico y al otro lado de internet. Empezamos efectivamente con Ida Vitale, nuestra última premiada con el Cervantes, y de ella hablaremos con la profesora María José Bruña. Seguimos, no con cine como es habitual, pero sí con producción audiovisual, más concretamente con series. Estamos terminando Juego de Tronos, no podíamos dejar de hablar del tema. Lo hacemos con Concepción Carcajosa, especialista en este tema. Cerramos la galería con una autora, en este caso con una dramaturga. Ella es Elena González Ballinas, autora de Miedo o Soltar. De su obra hablaremos con ella largo y tendido. Asómate con nosotros a la galería. Asómate con nosotros a la galería. Empezamos ya así definitivamente con la galería y como os anunciábamos lo hacemos con poesía, con la de Ida Vitale, último premio Cervantes, y lo hacemos acompañados de una de las grandes expertas en su obra. Ya es María José Bruña, profesora de la Universidad de Salamanca, que ha antologado la obra de Ida Vitale con el título Todo de pronto es nada y que ha coordinado también el volumen Vértigo y Desvelo en la editorial de La USAL. María José, bienvenida. Gracias, Luis. Encantada de estar hablando con vosotros. Tuvimos sorpresa cuando se nos comunica el fallo del premio Cervantes por varios motivos, porque era una mujer que injustamente han tenido menos protagonismo en el Cervantes, porque se saltaba la tradición no escrita de alternar premios para Latinoamérica y para España. ¿Por qué otros motivos sorprendió tanto este Cervantes para Ida Vitale? Bueno, hay otros motivos adicionales. Además de que es cierto que solamente 5 mujeres han ganado el premio Cervantes, la anterior a Ida Vitale fue la mexicana Elena Poniatowska. Otro motivo más, yo creo, es el hecho de que sea una poeta. Normalmente, o bueno, con mucha frecuencia son autores de una obra narrativa amplia o narrativa, ensayística, poética, pero premiar a la poesía, porque Ida Vitale solo escribe poesía, aunque también traduce y escribe aforismos, por ejemplo, pero no tiene una obra. Tiene una obra bastante pequeña, no más de 500 páginas. Entonces sorprende que se premie la poesía y es muy de agradecer al mismo tiempo. Y por otra parte se premia a un país muy pequeñito como es el Uruguay, con 3 millones y pico de habitantes, pero de una tradición
creativa, artística, poética, muy fructífera y muy importante, desde el modernismo, ¿no? Desde José Enrique Rodó, Delmira Agustini, Julio Herrera y Reisig, hasta Juana de Ibarburu, más adelante pues Amanda Berenguer, Mario Benedetti, etcétera. Entonces, pero es un país chiquitito, modesto, digamos, ¿no? Entonces, en Uruguay la alegría ha sido inmensa también, no solamente porque se premia a una mujer y a una poeta, sino además uruguaya, ¿verdad? Que es un país que tiene escasa representación. No obstante, Cervantes. tiene una herencia literaria muy compleja porque bebe de Mistral, de Neruda, de Vallejo, pero también tiene esas influencias externas de Octavio Paz por su exilio, de Bergamín por su presencia en Uruguay, o sea que trasciende mucho también esas fronteras nacionales, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ida Vital es una humanista, de las pocas que quedan, es una mujer interesada en la cultura, en el conocimiento, también en la vida, en el mundo y en la naturaleza, de una formación exquisita, como la que tuvo la generación nacida en los años 20 y 30 en el Uruguay, un país de tradición laica, republicana, extraordinariamente culto. Ella leyó en italiano, en francés, en alemán, lo contó en el Premio Cervantes, bebe de muchísimas fuentes y efectivamente también Octavio Paz estuvo unos años viviendo en México, en lo que fue un exilio muy productivo, y trabajó en la revista Vuelta con Octavio Paz y es otra de sus grandes influencias. Además, rescata autores raros o poco leídos en España, como Casaravilla Lemos, por ejemplo, o como Felisberto Hernández, un gran narrador que ahora está editado y publicado en España, en varias editoriales, en Citara, por ejemplo. Y bueno, ella se interesa también por los autores raros, digamos, menos conocidos, pero conoce absolutamente toda la literatura. Es, por ejemplo, una apasionada también de la literatura italiana y francesa. Sé que es pedirte la música, la poesía, humanista en sentido también amplísimo, ¿no? Es melómana, le encanta la música, le encanta también la pintura. Te voy a pedir un esfuerzo un poco titánico. El 23 de abril ella recoge el Premio Cervantes, pero ¿qué trayectoria hay detrás hasta que llega ese 23 de abril? Bueno, Ida Vital empieza escribiendo en formas clásicas. Ella estudió en la Universidad de la República, en Montevideo, y empezó formándose con Juan Ramón Jiménez y Bergamín, entre otros, y con una generación que fue crucial para el Uruguay, la llamada generación del 45, o generación crítica, donde está Ángel Rama, Mario Benedetti, Amanda Berenguer. Son periodistas culturales y son difusores de la cultura en general. No solamente escriben, sino que también hacen crítica literaria. Ella empieza entonces escribiendo libros con estrofas como el soneto, pero lo interesante en Ida Vital es su extraordinaria curiosidad por el lenguaje y por experimentar con él. Entonces, en su evolución, a lo largo de sus libros de poesía, vemos que va trabajando de otras maneras, introduciendo cosas más vanguardistas, siempre en la búsqueda de una precisión y de un rigor formal, pero evoluciona y va escribiendo libros a la par que traduce del francés y del italiano, y también incluso se adentra en el terreno de la prosa poética, del aforismo, con un humor que es muy suyo también. Yo creo que la ironía es una característica de la inteligencia, y ella es extraordinariamente fina y tiene un humor, no solamente los aforismos, en su poesía se percibe también esa forma viva de la inteligencia que es el humor. Entonces va evolucionando y bueno, tiene infinidad de libros: La luz de esta memoria, Oidor andante, Trema, Mella y Criba, pero siempre poesía, fundamentalmente. Sobre el Premio Cervantes, el día que lo recoge da un profuso discurso, como es habitual. ¿Tú con qué te quedas? ¿Algo que te llamó la atención? ¿Algo que crees que merece comentarse? Sí, bueno, ella hace un repaso por su biblioteca y en un ejercicio de modestia exquisito habla más del Cervantes que de su propia obra en el discurso. Y destaca de Don Quijote y de las infinitas ediciones del Quijote que ella tiene muchísimas, innumeradas en su casa. Destaca el realismo, porque habló en el discurso de la magia, también importante, de lo fantástico, pero de esa capacidad que tiene Cervantes de captar lo oscuro, lo terrible y digamos lo cotidiano, ¿no? Ese afán realista. Yo también las gracias por el español como lengua, y hablo de algo que es muy importante en su obra, que es el azar, la casualidad. Ella, que es muy escéptica y bastante descreída, sin embargo, confía en la magia, confía en lo irracional, y dice que este premio le ha llegado por un azar, y el azar lo define como una suerte de orden caprichoso
tiene sus propias leyes y que no está al azar, es una especie de geometría ilógica y bueno, es muy bonito y aparte se observa también su extraordinaria cultura y conocimiento y lecturas. Entonces fue todo un repaso por sus lecturas, un agradecimiento también a su familia, a su abuelo italiano, que le dio la luz y los libros. Y creo que quedaron también palpables en el discurso 3 rasgos que considero fundamentales en ella. Por un lado, ya lo he dicho, pero su curiosidad humanista por todo, ¿no? Su contacto inconformista con la realidad, tiene una mirada muy atenta al mundo. Dice ella, el mundo puede ser todo nuestro si somos curiosos. Entonces es una mirada de deslumbramiento ante lo pequeño del mundo, ¿no? Porque puede ser las campanas de una iglesia, el canto de un sinsonte, que es un pájaro que solo hay en América, parecido al ruiseñor y que a ella le encanta, es su pájaro favorito, la pata de un perro, el aleteo de una mariposa, aunque es una bibliófila y una mujer que está entre libros, también atiende a lo que pasa en el mundo y es capaz de observarlo y de mirarlo, ¿no? Está abierta a la maravilla. En segundo lugar, yo destacaría del discurso y de toda su obra su rigor, su exigencia, su trabajo con el lenguaje al que he aludido antes, ¿no? Que le hace buscar siempre nuevos caminos, nuevas formas de decir. Y en tercer lugar, bueno, por supuesto su talento, porque puede haber curiosidad, puede haber rigor lingüístico, pero si no hay inspiración, y ella siempre lo recuerda, tiene que haber chispazo, dice, tiene que haber un misterio, una chispa de misterio que es la que te haga poner ese, concretarlo y materializarlo de una forma poética. Esas son, yo creo, las características fundamentales que yo percibo en ella y que en su discurso quedaron notoriamente explicadas. Algo que mencionó y que también la he oído comentar en entrevistas previas es la importancia de la educación. Le concede un papel muy relevante, si no me equivoco. Sí, claro. Esto se vincula un poco con ese temperamento, talante humanista, abierto, cosmopolita que ella tiene, ¿no? Es una gran lectora de Michel Montaigne, de los ensayos, ¿no? Efectivamente, y ella, como digo, perteneció a una generación donde la educación pública era absolutamente fabulosa en Uruguay, ¿no? Y se considera heredera de esa generación, de esos años 20, 30, 40, que lamentablemente por circunstancias políticas, bueno, pues sabemos que la política tiene mucho que ver en la educación, fueron desvirtuando y haciendo difícil que la literatura, por ejemplo, tuviera una presencia clara en los programas de estudio, en el Uruguay y en otros lugares. Sí, ella piensa que hay como una cierta decadencia y que es fundamental la educación para hacernos mejores, para generar ese espíritu crítico, esa curiosidad y ese acercamiento al libro. Entonces también yo creo que es un mecanismo propio de alguien que idealiza su infancia y juventud, ¿no? Y ella, como vemos, no era la media, ¿no? Era alguien excepcionalmente cercana a la cultura y al libro. Pero efectivamente la educación le parece algo fundamental y además en su familia había muchos maestros, educadores. Los primeros libros que leyó y ya de adolescente y mayor son libros infantiles y juveniles, ¿no? Como el de Selma Lagerlöf, que ella siempre cita, el maravilloso viaje de Neil Holgersson. Entonces, claro, viene de una tradición didáctica, educativa y lo considera fundamental, claro. Cuando hablamos de poesía aquí en la galería siempre me gusta poner en brete a los invitados y pedirles que por favor nos reciten algo. Tú como especialista de Aida Vitales seguro que nos puedes deleitar con algún texto clave y conmovedor. Sí, yo había seleccionado aquí un par de poemas, no sé si es mucho, porque son muy distintos y muestran sus búsquedas. El primero, bueno, a ella le gustan sobre todo sus últimos libros, que son fabulosos. Yo recomiendo Trema y Mella y Criba especialmente. Este es un poema temprano, se llama Este Mundo, pero muestra parte de esas búsquedas, de esa creencia en la magia, ¿no? Y de ese creer, conformarse con el mundo en el que vivimos sin buscar más allá, ¿no? Se llama Este Mundo. Dice, solo acepto este mundo iluminado, cierto, inconstante, mío. Solo exalto su eterno laberinto y su segura luz, aunque se esconda. Despierta o entre sueños su grave tierra piso, y es su paciencia en mí la que florece. Tiene un círculo sordo, limbo acaso, donde a ciegas aguardo la lluvia, el fuego desencadenados.
A veces su luz cambia, es el infierno. A veces, rara vez, el paraíso. Alguien podrá quizás entreabrir puertas, ver más allá promesas, sucesiones. Yo solo en él habito, de él espero, y hay suficiente asombro. En él estoy, me quede, renaciera. Bueno, una maravilla, ¿no? Ese asombro tan fundamental en ella. Además, una capacidad de decir mucho en muy poco, ¿no? ¿Cómo? Una capacidad de decir mucho en relativamente muy poco. Sí, bueno, dice lo fundamental, ¿verdad? Que hay que asombrarse todos los días por estar aquí y por el mundo en el que estamos, ¿no? Y en el que lo pequeño, lo que a veces no observamos está ahí, ¿no? Y hay que tener esos ojos despiertos, ¿no? Y ser capaz de verlo. El segundo se llama Libro, si quieres que también te lo lea, ¿sí? ¿Por qué no? Vamos a por ello. Es sobre todo porque son como dos poemas que reflejan búsquedas distintas y momentos diferentes, ¿no? Porque su obra, como decía, evoluciona mucho. Y bueno, este es hablando de educación y de la importancia de los libros, ¿verdad? Libro. Es del poemario Mella y Criba, de 2010. Aunque nadie te busque ya, te busco. Una frase fugaz y cobro glorias de ayer para los días taciturnos, en lengua de imprevistas profusiones. Lengua que usa de un viento peregrino para volar sobre quietudes muertas. Viene de imaginaria estación dulce. Va hacia un inexorable tiempo solo. Don que se ofrece entre glosadas voces. Para tantos equívocos. Se obstina en hundirse. Honda raíz de palma, convicto de entenderse con los pocos. Bueno, ese es Libro. Vemos que la naturaleza es muy importante en ella y también el libro, ¿no? La importancia de los libros, que a veces en la sociedad en la que vivimos, de la información y la comunicación, están fuera, ¿no? O se nos olvidan. Ahí están, aunque sea para unos pocos. Bueno, para unos pocos, que esperemos que sean muchos, esperemos que este premio Cervantes ayude a resituar la obra de Ida Vitale allá donde se merece. Muchísimas gracias, María José Bruña, por estar con nosotros, por recitar para nosotros, que te he puesto en el compromiso. Y seguimos en la galería hablando de series. Enseguida volvemos. A martini, shaken not stirred. Rosebud, Rosebud, Rosebud. No me lo va a creer, pero la primera vez que la vi me dije, mi prima Viridiana terminará por jugar al tute conmigo. Porque una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Asómate con nosotros a la galería. Reanudamos la galería y lo hacemos hablando no exactamente de cine como es normal, pero sí esta vez de series. Estamos terminando Juego de Tronos, que ha supuesto un antes o un después, o eso ahora nos aclarará nuestra invitada. Ella es Concepción Cascajosa, es profesora de la Universidad Carlos III de Madrid y autora del libro La cultura de las series, publicado en Laertes. Conchi, bienvenida. Un placer estar con vosotros hoy. Como he dicho en tu presentación, podemos confirmar ya que está a punto de terminar Juego de Tronos, que ha supuesto un antes y un después. Bueno, yo no soy persona de bolas de cristal ni de afirmaciones demasiado categóricas, como creo que el que me conoce un poco sabe. Bueno, yo creo que Juego de Tronos lo que ha sido sin duda, o lo que está siendo sin duda todavía, porque nos queda, podemos decir, los fuegos artificiales de despedida, ha sido un fenómeno televisivo global. Yo creo que es una serie que de alguna manera lanza lo que es la programación de fantasía
que no nos engañemos, nunca había sido considerada una programación de prestigio, y que le había faltado en este sentido pues legitimidad, y que de pronto pues a lo largo de los años, y también hay que recordar que Juego de Tronos tardó unos años, ¿no?, en lograr ese estatus y convertirse en un fenómeno global y empezar a ganar premios Emmy y estar en todos sitios. Es un proceso lento de construcción, pero finalmente lo logra. Y en este sentido creo que también el hecho de que sea una serie que se basa mucho en el concepto de giros, de muertes imprevistas, etcétera, etcétera, pues yo creo que lo que ha convertido también es en la experiencia de ver los capítulos cada semana en un ritual, ¿no? Y sobre todo en los últimos años que hemos tenido oportunidad de acceder a los capítulos por la noche, justo cuando de manera paralela, como se estaban emitiendo en Estados Unidos, pues un ritual de por la mañana que al día siguiente pues tenía un eco, ¿no?, en gente quejándose en redes de los spoilers, cuestiones de ese tipo, con lo cual yo creo que sin duda se ha convertido en un fenómeno de televisión, de ficción televisiva global, como posiblemente no habíamos vivido desde Perdidos. Yo creo que estos fenómenos ocurren de vez en cuando, pero tampoco tengo claro, como alguna gente piensa, que necesariamente vaya a ser el último, porque tampoco creo que este tipo de fenómenos sean tan habituales como para que el hecho de que una serie termine pues se pueda considerar el fin de algo, ¿no? No tengo muchas dudas en torno a eso. Creo que has aportado dos claves, que una es los formatos en los que se nos está presentando con mucho impacto a través de la vía digital y en redes sociales a posteriori, y también que es un fenómeno global. ¿Tú crees que eso quizás son las dos cosas que diferencian Juego de Tronos de otras series que en el pasado han tenido bastante proyección o bastante éxito? Sí, yo creo que sin duda, porque creo que por un lado, por ejemplo, pensando en series así también que podemos decir muy relevantes que hayan podido terminar bien, en el sentido de que han terminado en un momento popular, ¿no? Pensando en Breaking Bad, por ejemplo, Breaking Bad fue una serie que construyó su audiencia, que luego tuvo un pico de subida de audiencia muy fuerte en las 2-3 últimas temporadas, sobre todo en Estados Unidos a través de Netflix, pero no era una serie muy popular en otros países. Es decir, como sabéis, aquí en España se emitía en un canal temático que ni siquiera tenía que ver con programación dramática, porque venía de un equipo de una adquisición de derechos previos y que apenas tenía repercusión. Yo creo que quizá la característica de Juego de Tronos es que, por un lado, el hecho de que sea una franquicia asociada a la literatura hacía que tuviera unos espectadores de partida, que eran los que conocían obviamente los libros de Martin, pero que inmediatamente tuvo la capacidad de conectar con audiencias de todo el mundo, entre otros motivos porque la propia concepción de la serie fue global. El Juego de Tronos era una serie que era imposible de producir en Estados Unidos, entre otros motivos por el uso que necesitaba de localizaciones para representar, ¿no?, este mundo de base medieval, aunque obviamente no se desarrolla en nuestro mundo, pero que necesitaba ese tipo de escenarios y evidentemente el equipo eso lo sabe y empiezan a buscar escenarios por toda Europa y también por países cercanos para poder reconstruir eso, y eso creo que lo convierte en una serie que su propio imaginario es un imaginario muy global. No es una serie que se desarrolla en Estados Unidos o en Europa, se desarrolla en un mundo mítico con actores de muchísimos países, que es otro elemento muy importante para entender la serie, las diferentes nacionalidades, y que encontramos localizaciones que son muy atractivas, ¿no?, para nosotros como espectadores, pero que no asociamos a un país concreto, sino que podemos asociar a muchos países, ¿no? Y ahí está pues desde Dubrovnik a la propia España, ¿no?, que juega un papel ahí importante, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido el fenómeno se construyó desde el primer minuto con una ambición global, y efectivamente ha sido global, a pesar de la diferencia horaria, de tener que esperar para poder ver el capítulo por la noche, el problema que en algún momento se ha generado las redes sociales, ¿no? Pero creo que desde el primer minuto sí se planteó que iba a ser un fenómeno global. Otras series creo que han sido populares, aunque han tenido su público en diferentes países, pero nunca han llegado a este nivel. O sea, yo recuerdo Mad Men, cuando terminó, pues sí, había muchísimos artículos sobre el fin de Mad Men, pero tú le preguntabas a la gente que conocía si había visto Mad Men y no la conocía, no la había visto casi nadie, ¿no? Yo creo que ese para mí es un elemento marcador importante, que no solamente es una serie que pueden ver seriéfilos o gente que ve muchas series de televisión, sino que es una serie que ha llegado a una audiencia mucho más amplia que eso, ¿no?
Bueno, pero el éxito no solamente se basa en eso, porque es una serie que sin duda levanta muchísimas pasiones. No hay más que levantarse los lunes y leer en Twitter o en Facebook, en redes sociales, todos los comentarios, las disputas, las diátrabas, que si no me gusta, que si es muy blandito, que si porque resucitan a este personaje y a este no. ¿Por qué levanta tanta pasión? Claro, pero yo creo que eso lo vemos más ahora. En primer lugar, porque por la caja de resonancia que son las redes sociales, que no dejan de ser un porcentaje mínimo de la gente que luego está viendo la serie. Yo creo que eso a veces lo ponemos un poco de referencia, ¿eh? No le quito importancia a Twitter ni nada, que a mí me gusta mucho, pero creo que a veces ponemos la referencia de que Twitter no es la vida real, sino Twitter es una selección muy pequeña y muy fragmentada de la gente que está viendo la serie, y que habitualmente además, Twitter especialmente, es un lugar que creo que es para el amor y para el odio, y por tanto las reacciones en Twitter tienden a ser siempre como muy exageradas, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, ¿vale? Para ambas cosas. Pero creo que eso tiene más que ver con lo que la serie es ahora, que no creo que tenga tanto que ver con lo que la serie era al comienzo. Yo creo que la serie del comienzo lo que quería plantear era una narrativa muy compleja, una narrativa, y no podemos olvidar que en las últimas temporadas de Juego de Tronos están pasando muchísimas cosas y los personajes se mueven de un sitio a otro con una velocidad pasmosa, pero que en las primeras temporadas realmente el desarrollo narrativo era extraordinariamente demorado, que había habido temporadas que básicamente han tenido que ver con el arco narrativo de algunos personajes en algunas temporadas era ir de un sitio a otro sitio, y todo lo que les pasaba esa temporada era eso. Es decir, yo creo que al final, a base de la multiplicación, la cantidad de personajes que hay, la propia manera en la que la serie al final ha desembocado en esa especie de conflicto tan abierto por el poder, que en otras temporadas estaba mucho más larvado, estaban compitiendo por el poder, pero su enfrentamiento no era tan directo, ¿no? Y en este caso, pues el arco de Daenerys se ve muy bien, es decir, Daenerys va buscando el trono de hierro durante todo su arco narrativo prácticamente, pero no hasta las dos últimas temporadas no ha estado en lucha directa, ha estado construyendo un ejército, ha estado creciendo como personaje, pero no estaba en ese antagonismo tan directo. Creo que ese antagonismo tan directo en el que al final obviamente el desenlace de la serie tenía que ser ese, sin duda, ha sido lo que probablemente ha exacerbado muchas de estas reacciones. Es decir, yo creo que tú preguntas ahora sobre la boda roja y todo el mundo se acordará de que la boda roja fue tremendo, porque fue un impacto y no pensábamos que iba a pasar eso. Ahora, si tú preguntas qué motivó lo de la boda roja, qué consecuencias tuvo en la narrativa y qué relación hay entre lo que motiva la guerra roja con lo que estamos viendo ahora de la serie, yo apostaría que es muy complicado responder a esa pregunta por parte de un espectador porque eso ya es como historia muy antigua dentro del desarrollo de la serie. No sé si quiero... Es decir, creo que realmente ahora lo que estamos viendo es pues la parte final, donde obviamente todo lo que la serie quiere plantear pues se está exacerbando, ¿no? Conchi, ¿tú crees que podemos decir que el trono de hierro del audiovisual lo ocupan las series habiendo desplazado al cine? Bueno, yo creo que ahora lo que ocurre es que las series están posicionadas en la cultura de una manera mucho más central. La gente siempre ha visto muchas series de televisión y tenemos los índices de audiencia y hemos tenido grandes fenómenos, ¿no? Quiero decir, bueno, ahora estamos viendo Juego de Tronos, pero estuvo Dallas también, y cuando fue quien mató a JR, pues eso también fue un fenómeno social. Lo que pasa es que creo que ahora la relación con las series es un poco distinta porque las series se han desligado de lo que es la programación televisiva regular. Y Juego de Tronos, en este sentido, no se ajusta tanto a eso, pero sí a otras series sí. Muchas veces pues vemos las series pues un poco como queremos, y hay plataformas como Netflix, que otras plataformas no, pero hay plataformas como Netflix que potencian el binge watching, que es ver la serie sin atracón, porque te ponen todos los capítulos cuando los estrenan de golpe, pero hay otras plataformas que deciden con la evolución con lo que es la programación tradicional, un capítulo cada semana, pero evidentemente el hecho de que podamos tener pues DVDs primero, posteriormente pues la popularidad, ¿no? de los canales temáticos y casi paralela al DVD, ¿no? Pero de una manera también un poco diferente, y ahora pues sobre todo los servicios de vídeo bajo demanda pues que te permiten poder ver las series a tu gusto, ¿no? Y eso pues a veces hace que de pronto te suena que hay una serie que está bien y la puedes ver, cosa que hace unos años no pasaba. Antes de unos años te podías enganchar una serie porque en televisión y empezar a ver los capítulos, pero no podías ver la serie del minuto 1, ¿no?
Quiero decir que creo que la relación entre las series y los espectadores ha cambiado y eso permite que se puedan hacer muchos más discursos y que los discursos a propósito de las series de televisión pues también sean más complejos y ves a mucha gente pues en televisión hablando de Juego de Tronos para hablar de política o para hablar de otros muchos temas, ¿no? Yo creo que las series se han hecho, es decir, el público tiene mayor facilidad, pero creo que también las series son más complejas y bueno, quizá Juego de Tronos es un ejemplo en este sentido muy claro al respecto, no solamente por los golpes de efecto, sino para mí siempre me ha parecido mucho más interesante la morosidad narrativa de Juego de Tronos como un factor mucho más determinante en eso, y también la manera en la que representan el mundo, ¿no? Y en este sentido creo que hoy es mucho más fácil pensar el mundo a través de las series de televisión que no a través del cine. Yo creo que ahí, pues, por ejemplo, el libro de Dominique Moisy a propósito de la geopolítica de las series de televisión, donde precisamente su argumento central es que Juego de Tronos es quizá la serie que mejor permite entender las sociedades contemporáneas y particularmente lo que él considera que define las sociedades contemporáneas occidentales, que es el miedo, porque Juego de Tronos explora todos los miedos posibles, ¿no? Y él en ese libro la utiliza un poco para eso. Pues yo creo que es un buen ejemplo que un sociólogo francés que hace libros de temas que no tienen nada que ver con la ficción televisiva, de pronto haga un libro donde se pone a hablar de diferentes series de televisión y cómo refleja los diferentes miedos, y de pronto ya Juego de Tronos es la serie que define todos los miedos en la sociedad y por eso es tan relevante. Pues eso creo que a mí me da una pista de que claramente las series ahora nos están sirviendo para entender el mundo, ¿no? Y eso creo que a lo mejor antes ocurría, pero no ocurría de una manera tan clara y no tanta gente se acercaba o pensaba en las series de televisión desde ese punto de vista. Yendo un poco al solar patrio, aunque en estos tiempos de globalización tenga casi que poco sentido, también hemos notado que hay bastante, no solo auge, sino éxito. Incluso yo he llegado a oír comentarios que frente al cine español, que normalmente es bastante denostado, suele tener este estigma asociado de ser rancio, de no interesar, las series españolas sí que están teniendo bastante interés, mucho éxito y muchísimo seguimiento. Bueno, yo creo que las series españolas también han estado denostadas durante mucho tiempo, creo que esto, pues bueno, es un fenómeno relativamente nuevo, interesante. Yo creo que sí que es verdad que la ficción televisiva española tenía una buena base industrial desde la llegada de la televisión privada. Creo que la ficción en España siempre ha tenido un romance con el público, la ficción televisiva siempre ha tenido un romance con el público, y creo que eso no es lo que ha ocurrido con el cine español. Yo creo que el cine español ha tenido momentos de bastante antagonismo, ¿no? Sin luego tampoco tener la importancia internacional en festivales, ¿no? Que creo que otras cinematografías sí que han logrado, ¿no? La situación del cine español, salvo obviamente pues maestros del cine universal como puede ser Pedro Almodóvar, que va a cualquier lugar del mundo y se le conoce su cine, pues realmente pues ha tenido más que ver con creadores españoles muy influenciados por el cine norteamericano, pues que en muchos casos han hecho películas en Estados Unidos o en inglés, ¿no? Como puede ser pues el caso de Bayona, ¿no? Por ejemplo, muy significativo, que una de las películas más taquilleras de la historia del cine la ha hecho él, pero en inglés en Estados Unidos utilizando una franquicia, ¿no? Yo creo que lo que ha logrado la ficción española en los últimos años, o al menos está empezando a lograr, y yo creo que aquí también tenemos que tener un poquito de cautela, es que sin perder esa raíz, es decir, sin tener que hacerlo fuera y sin tener que hacerlo en inglés, pues aprovechando un poco sobre todo las nuevas plataformas de distribución internacional, como puede ser pues Netflix, Amazon, y dentro de unos meses dentro de poco cuando empiecen a HBO también a estrenar las series que esté haciendo, pues a poder llegar a esas audiencias globales, ¿no? Yo creo que en este sentido pues La Casa de Papel pues es un fenómeno significativo. Obviamente no es la primera serie española que tiene cierta relevancia afuera. Lo que pasa es que creo que normalmente el circuito para las series españolas era sobre todo Latinoamérica, de algunos países, ¿no? Sobre todo algunos países de Escandinavia, Europa del Este. Los Serrano, por ejemplo, era muy popular en Finlandia. Fran Perea, por ejemplo, daba conciertos, ¿no? En Finlandia, ¿no? Y es una estrella total allí. Pero creo que ahora lo que están permitiendo estas plataformas es que estos pequeños entradas, ¿no? En el mercado internacional pues se consoliden, integren a más países y obviamente pues lleguen también a audiencias un poco diferentes a los que hubieran llegado unos años previos, sobre todo audiencias jóvenes. A mí me llama muchísimo la atención cuando hablo con compañeros de otros países que me cuentan que sus alumnos pues ven La Casa de Papel o han visto Élite o que han visto Vis a Vis,
porque creo que ese perfil de público me parece muy interesante para entender esa expansión internacional, ¿no?, de la ficción española. Ahora lo que se trata es de que esto pues se pueda consolidar, ¿no? Yo creo que en ese sentido Élite pues ha sido una serie que ha tenido un impacto bastante llamativo dentro de para Netflix, y de hecho así lo reconoce la propia Netflix en sus comunicados para los accionistas, ¿no?, que pone Élite como ejemplo del éxito de su estrategia de producción global. Y ahora lo que tenemos que ver es todas estas series que se están produciendo ahora, que se está produciendo un pico también de producción enorme en España en este momento, pues que ese tipo de series también puedan consolidarse y llegar a audiencias globales, porque si no, obviamente pues esto será un pico de producción que no tendrá continuidad, ¿no? A mí me interesa sobre todo esa pequeña renovación estética, creo que han protagonizado muchas series españolas en los últimos años, y La Casa de Papel es un ejemplo, pero también está ahí Vis a Vis o la propia Ministerio del Tiempo, ¿no? Yo ayer estaba entrevistando a un estudiante que quiere hacer un máster en mi universidad, y la serie que me citaba era el Ministerio del Tiempo, ¿no? Y era un chico de México, ¿no? Quiero decir, que creo que esa renovación y por ejemplo me contaban lo interesante que le pareció la representación de la historia, ¿no? Yo creo que esa renovación de temas y de estética, ¿no?, era importante para la ficción española, dar ese pequeño salto. Afortunadamente pues se ha producido en algunas series más que en otras, obviamente, y creo que ahora está produciendo una ficción bastante interesante. El año pasado, por ejemplo, este año me está gustando algo menos, ¿no?, lo veo un poquito más flojo, pero el año pasado que tuvimos Arde Madrid, que tuvimos El Día de Mañana, que tuvimos Fariña, pues me parece que fue un año bastante sobresaliente para la ficción española y que realmente puede competir con cualquier serie internacional, ¿no? Bueno, de estos y de otros temas supongo que hablas en tu libro, La cultura de las series, que está editado en Laertes, así que quien quiera saber más de series, que te puede seguir en redes sociales, puede ir a leer tu libro. Sí. O puede escucharnos este podcast, porque nos has dado una entrevista maravillosa por las que te doy mi más sincero agradecimiento. Conchi, Concepción Cascajosa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros, fue un placer, y para cualquier otra cosa aquí estoy. Valar Morgulis, Conchi. Señor, que no me falte el valor, que sea el que siga siempre, eso es lo que pido yo. Ellas navegan contra el viento del Estado, viviendo un sometimiento institucionalizado. Me dicen arcano, ¿eres aliado de la lucha feminista? No, solo soy humano. Hortensia Romero Vallejo, de Málaga y del 24. Cuando yo llegué a Nueva York y me pidieron una definición de qué es el surrealismo, Dalí dijo: el surrealismo soy yo. Y era verdad. Asómate con nosotros a la galería. Nos ponemos manos a la obra con nuestra tercera y última parte de La Galería. Lo hacemos muy bien acompañados con una dramaturga muy joven. Ella es Elena González Ballinas y es autora de Miedo a soltar. Elena, bienvenida. ¿Qué tal? Gracias. Sabemos quién eres. Eres, como te he presentado, dramaturga, autora. Pero ¿de dónde viene Elena González Ballinas? Bueno, pues yo nací en Valladolid y bueno, pues primero estudié publicidad y relaciones públicas, y luego ya, en realidad, la parte de dramaturgia viene de la parte de actriz, porque, bueno, yo siempre he hecho teatro desde pequeña, entonces cuando me vine a Madrid, pues me vine con muchas ganas de estudiar arte dramático. Entonces estudié interpretación en la escuela Corazza, en el estudio Corazza, y a partir de ahí, bueno, pues siempre con la inquietud de escribir desde siempre también, pues como desde los 16 años, pues ya una vez que estudias interpretación, no eres actriz, los textos salen solos desde la actriz, ¿no? Entonces puedes ir metiéndote en todos los personajes de una manera mucho más fácil. Entonces se junta muy fácil la escritura con la parte de interpretación como actriz, ¿no? Y bueno, pues de ahí nace Miedo a soltar. Nace de verdad, nace realmente de varios textos que yo tenía escritos y que fui dando orden. Bueno, pensé, tengo aquí muchas cosas escritas y necesito darles una conexión y una coherencia. Y nace desde ahí, nace desde el caos.
Bueno, Entonces, sí. Un caos un poco relacionado con ese carácter experimental, quizá, que tiene la obra. Sí, claro, es una obra de investigación donde yo pues he podido viajar en mí, he viajado a través de mis escritos, he encontrado personajes en lo que yo tenía escrito, he reescrito, he escrito escenas nuevas. Sí, es una obra que funciona, bueno, que se creó como un work in progress porque realmente yo no sabía dónde iba a llegar, ¿no? Empieza con una residencia artística en el Lava, en Valladolid, el Laboratorio de las Artes, con pues quizás la mitad de la obra, un poco menos de lo que está publicado ahora. Entonces, gracias a los ensayos con los actores, pues fui desengranando la obra, desengranando los temas, dando un hilo conductual a todo, aunque es verdad que es una obra bastante... bueno, todo tiene una conexión, pero es una dramaturgia contemporánea en toda regla. O sea, no tiene una presentación, un nudo y un desenlace. Tiene tiempos muy cortados, tiene elipsis, es un lenguaje muy metafórico, muy poético a tiempos, luego se mezcla con un lenguaje cotidiano. Entonces sí, hay mucho de experimentación. Es lo que a mí me apetecía hacer. En relación a esto que dices, y ahora nos metemos más de lleno en la obra, hoy en día en España, ¿experimentar es una osadía o es una vía más? Bueno, es un riesgo si necesitas... bueno, pues como todos necesitas vivir de esto. Lo que pasa que es algo que yo creo que se lleva innato, ¿no? Que todo creador necesita experimentar y necesita crear cosas nuevas aparte de las que ya conoce. Entonces es un riesgo, pero a la vez es algo que te aporta mucho y te devuelve mucho. Y es algo necesario también, yo creo. Bueno, yo creo que todos los dramaturgos o los autores en mayor o menor medida lo hacen o lo intentan hacer. Lo que pasa que luego pues hay que pensar mucho en qué circuito quieres que se mueva la obra y cuál es el riesgo que quieres asumir, ¿no? O que puedes asumir. ¿Miedo o soltar? ¿Por qué miedo? Bueno, porque es una obra que pues en la que yo descubrí que casi todos los personajes estaban paralizados, tenían algo de... sí, estaban paralizados psicológicamente en algún punto, ¿no? Es una obra que habla mucho, pues muy introspectiva y yo estoy muy presente y todo mi mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo he descubierto que a mí me atraviesa el miedo bastante, o me ha atravesado mucho, y quise hablar de eso, pero es más eso, un miedo asociado como pues a las raíces de las personas, ¿no? A las raíces de la historia, como muy asociado a la familia, muy asociado a lugares que quizás están muy atrás, muy en el inconsciente, y que te vas dando cuenta pues por situaciones cotidianas que dices, ¿y por qué aquí estoy paralizada? Son cosas muy sutiles, pero que son muy claras si te pones a descubrirlas. Entonces, dime. Otro componente que me ha llamado la atención y que aparece muy profusamente son los secretos. ¿Qué tienen los secretos? Pues los secretos yo creo que tienen mucho de miedo, mucho de... A través de los secretos se busca mucho la zona de seguridad, ¿no? Como la zona donde yo estoy seguro, yo estoy refugiado, ¿no? Mi refugio, ahí están todos mis secretos y nadie los toca porque nadie lo sabe. Entonces también ahí hay mucho miedo en muchos secretos, ¿no? Hay mucha supervivencia también en los secretos. Sí, es verdad que yo hablo mucho de lo que no se dice, ¿no? De lo que está por debajo pero no se dice. Y todo el texto dice pero a través del subtexto. Y ahí hay mucho secreto y ahí hay mucho miedo. Eso es todo lo que hay que desenredar, lo que trata de desenredar la obra. ¿El miedo y los secretos llevan al dolor? Claro, debajo de los secretos y debajo del miedo hay mucho dolor, sí, hay mucha rabia también. Sí, y hay mucha parálisis. Yo lo que me di cuenta es de que debajo de todos estos sentimientos hay mucha parálisis. O sea, te paraliza mucho y eso es lo que yo descubrí que no tenía sentido, ¿no? Que dije, esto hay que moverlo. Claro, y al moverlo se produce otra vez el miedo. Lo que no se produce es la parálisis, pero sí se mueve todo ese dolor, se mueve toda esa rabia, pero claro, el hecho de que se mueva hace que se pueda convertir en otra cosa, ¿no? Es de lo que se trata, o lo que yo trato, el viaje que trato de hacer con cada personaje, como ver qué es lo que pasa con cada uno si mueve ese dolor, a dónde va. ¿Por qué unas personas deciden
pararlo porque tienen miedo o sea, realmente cuando lo paras es porque tienes miedo a saber a dónde va, no sabes si va a llegar a buen puerto, a un puerto conocido o a un puerto que no conoces pero que no sabes si te va a convencer o no, o de repente va a llegar a una catástrofe, ¿no? Entonces yo traté de moverles a todos y ver hasta dónde se podían mover también, claro. Tomas una decisión en la obra muy creativa, no inédita, pero sí que yo creo que muy creativa, que es no dar nombre a tus personajes, que son unos personajes además con una caracterización muy neutra. Esto luego a la hora de ponerlo en escena, ¿el público cómo lo recibe? Pues es una obra que se ha puesto en escena con bueno, yo el casting de hecho no tuve en cuenta el género porque no me interesaba en esta obra el género, no me interesaba que se hablara desde la mujer o desde el hombre, me interesaba que se hablara desde las personas. No quería hablar de géneros, quería hablar de personas que les pasan cosas. Entonces es una obra que en las primeras puertas abiertas que hicimos en el Lava se presentó con 3 actrices y un actor. Pues por el casting a mí me encajaron esas personas, pero por el tipo de casting, o sea, por el casting y el tipo de personaje. Y luego, más adelante, cuando la hemos traído a Madrid y luego la hemos vuelto a estrenar, la hemos estrenado, no puertas abiertas, sino estrenado en Valladolid, en el Lava, se ha llevado a escena con 4 actrices, también por coincidencias de la vida. Pero es verdad que estéticamente se plantea de una manera neutra, ¿no? Yo también estoy como actriz en la obra, he trabajado como actriz en la obra, y vamos todas con monos blancos, porque se trata de lo que estuve trabajando con la escenógrafa y la persona que nos ayudó con vestuario, que es Existe Cobra, pues lo que estuvimos trabajando juntas es intentar borrar los rasgos físicos, que lo físico sea lo último que importe, ¿no? Entonces, pues cogimos unas telas así como con mucha caída, anchas, cada una diferente, porque es verdad que no se trata de quitar identidad, se trata de poner una identidad a cada persona, pero a cada persona. Entonces, cada uno tenía un mono diferente, todos blancos, y luego pues el pelo le solíamos tener recogido según. Y el público, pues hay quien lee que son 4 mujeres, por ejemplo, aquí en Madrid mucha gente decía, fíjate, 4 mujeres. Pues yo decía, no, yo no he querido plasmar a 4 mujeres, pero es verdad que a veces el público no puede ver más allá de veo a una mujer, veo a un hombre, o veo, ¿no? Y hay gente que no, hay gente que se lo plantea y te dice, pues no, yo lo he leído toda la obra como 4 mujeres. Y hay gente que se lo plantea y dice, claro, es que es verdad, realmente los temas que tratan no es importante si son mujeres o son hombres, o no es importante eso, es importante que una persona se quiere despedir de otra y no sabe cómo y al final toma una decisión. Bueno, son importantes cosas concretas, pero temas concretos de la obra. Luego sí que he dado identidad, por ejemplo, aparece la figura de la madre, ¿no? Porque somos 4 personajes que nos transformamos en otros. Entonces la madre sí que la quise crear como una madre, pero bueno, eso es una decisión mía, ¿no? Una profesora sí la quise hacer también profesora en femenino, pero son los 2 únicos personajes, los personajes principales, no. Pero sí que es verdad que es algo que cuesta, desde el público cuesta porque necesitan verlo de verdad muy, muy neutro, incluso así la lógica del cerebro de los espectadores normalmente se suele ir es un hombre, es una mujer, no sé, este tipo de cosas, ¿no? Como son 2 hombres, son 2 mujeres, pero necesitan, normalmente es difícil trabajar con eso. Bueno, es algo que hay que atravesar, yo creo. Por seguir con este tema del género, pero llevándolo a otro aspecto, tú como mujer dramaturga, ¿te has encontrado más reticencias a la hora de llevar tu producción al teatro? ¿Crees que todavía sigue habiendo esa, no invisibilidad, porque yo creo que es más bien no querer ver, pero sí que sigue estando en un segundo plano la mujer que se dedica al teatro? Sí que es verdad que hay menos mujeres dramaturgas que hombres, pero también es verdad que hay muy buenas mujeres dramaturgas. Yo, mi experiencia concreta, que tampoco es, bueno, pues esta es mi primera obra, entonces puedo hablar desde ahí. Yo no he tenido problema por ser mujer. De hecho, esta obra fue seleccionada en el Umbral de la Primavera, en Madrid, en un festival que hacían de teatro emergente, teatro contemporáneo escrito por mujeres. O sea que precisamente yo aproveché eso
para entrar en ese festival. Luego nos programaron 3 meses y ya eso es una cosa aparte, ¿no? Pero yo no he tenido problema. O sea, yo me relaciono desde otro lugar y no he tenido problema, pero sí que es verdad que sí que se comenta, claro, sí que se comenta que es más difícil, bueno, todas estas cosas que sabemos todos, ¿no? De las relaciones de poder. Bueno, yo creo que es algo que todavía nos queda por aprender mucho como sociedad, pero no solo en la dramaturgia, sino también como actriz. Hay muchos más papeles para hombres que para mujeres, pero ahora se está escribiendo mucho para mujeres, desde mujeres y desde hombres también, pero claro, al final es que hace falta evolucionar mucho como sociedad, ¿no? Para que ocupemos, para que estemos en todos los sectores, ¿no? Estemos escribiendo, estemos dirigiendo y sepamos dirigir eso, sepamos dirigir y escribir como mujeres y como hombres, pero para personas y con personas que les pasan cosas, ¿no? Sí. Y que sepamos que a veces es importante que sean mujeres o sean hombres, pero a veces no es importante, o a veces es importante visibilizar, porque realmente es importante que se hable de eso hoy en día, ¿no? Porque no se ha hablado, porque ha estado tapado. Entonces sí, hay que replantearse mucho, yo creo. Si no me equivoco y me puedes corregir, tú vas muy bien acompañada, normalmente, y creo que también en su mayoría por mujeres, si no exclusivamente por mujeres, por la familia Rutles. ¿Nos la puedes presentar a esta familia? Sí, la familia Rutles es una compañía que bueno, creé yo a partir de miedo a soltar. En realidad primero vino el texto, o sea, primero vino el proyecto y luego vino la compañía. Entonces, bueno, pues nada, en la familia Rutles establecí un poco la línea de trabajo que yo quería, sobre todo para no perderme, ¿no? La línea de trabajo que yo quería investigar a través de todo lo que se fuese produciendo. Entonces, pues la base de la familia Rutles es no dejar de investigar, no dejar de buscar, porque a mí me asusta mucho el acomodarte, y sobre todo en el teatro, porque a mí me aburre mucho ver lo de siempre, ¿no? Como el teatro de siempre, con la manera de actuar de siempre, me parece que hay mucho que investigar y que de verdad llevar a teatros grandes, porque es verdad que a veces toda la parte de investigación sí que está, pero no está en los teatros grandes, como que hay menos riesgo en las producciones grandes y tiene que llegar. Hay muchas personas que lo están haciendo, eso, o sea, sí que es cierto, pero también es cierto que hay muchas producciones pues que se hacen un poco sobre una seguridad que yo no sé si es tan necesaria, porque el arte lo que tiene que hacer es mover. O es mi visión del arte, ¿no? Tienes que mover a la sociedad para que la sociedad se replantee cosas. No creo que la función del arte sea darle lo que quiere. También entiendo que hay que vivir de esto, pero no. Entonces la familia Rutles nace con una visión como muy experimental del teatro, intentando crear pues nuevas dramaturgias, nuevas direcciones. Yo sé que es un riesgo, y cuando presenté Miedo a soltar sabía que es una obra que no va a entender todo el mundo, que a mucha gente le va a sorprender y a lo mejor se va a sentir intimidado. No sé, es una obra que va muy directa al espectador, entonces quizás desconectas porque no entiendes o porque te sientes, no sé si de alguna manera agredido, aunque no sea directamente, pero que no hay temas que no te gustan y pues desconectas. Luego es una obra muy irracional, que eso es lo que quiere tratar también la familia Rutles. Pues el lenguaje de los textos es bueno, lo que yo hago, que es un lenguaje muy poético, que tiene que ver mucho con las imágenes, que hay mucho subtexto. Entonces no son textos dirigidos a la cabeza, son textos dirigidos más al instinto y al corazón, ¿no? Entonces es algo que te mueve y tú no sabes por qué te mueve, y hay gente que le gusta que le mueva así el arte y hay gente que no le gusta nada, que necesita entenderlo todo. Pero eso es lo que puede aportar la familia Rutles, pues un lenguaje nuevo de investigación donde tú vas a que te toquen, y si lo conseguimos, pues bienvenido sea, ¿no? Pero eso es lo que yo me planteé y nos planteamos que podíamos aportar, porque todo lo demás para mí ya está, y hay gente muy buena haciéndolo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es mi visión del teatro y lo que yo quiero aportar como creadora dramaturga,
Luego, pues como actriz ya es otra historia, ¿no? Pero como creadora sí es lo que me interesa, entonces. Estaremos pendientes entonces de esa nueva creación. Espero que tengas algo en el tintero y que podamos verlo muy pronto. Estaremos muy pendientes y te seguiremos. Elena, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Pues ya saben, si quieren disfrutar del teatro, pueden leer a Elena González Ballinas en Miedo a soltar. Está publicada en Invasoras y, como he dicho, estaremos pendientes de sus futuros proyectos. Con ella despedimos la galería hasta dentro de 2 semanas. ¡Hasta pronto! Gracias por acompañarnos en La Galería. Descárgate todos los podcasts del programa en iVoox. También puedes encontrarnos como La Galería Pod en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, o escribirnos al correo lagaleriapod@gmail.com. Hasta la próxima.